Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Marlene Lobo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir a la Ciudad de México, al Museo del Juguete Antiguo. Para ello hemos invitado al arquitecto Roberto Shimizu, quien es el director del MUJAM y quien nos estará platicando durante esta media hora todo lo relacionado con este museo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Gracias, Marlene, por la invitación. Encantado de compartir sobre todo pues un poco de nuestra historia, también de nuestro acervo y sobre todo también de las actividades culturales que ahorita tenemos acá en el Museo del Juguete Antiguo México. Pues muchas gracias. ¿Y qué es el Museo del Juguete Antiguo México? La colección empieza en 1955. Mi padre realmente nunca tuvo la intención de que fuera un museo. Él empezó a guardar objetos de su infancia, objetos que le hacían feliz. Y luego con el tiempo, pues bueno, esta colección pues, se convirtió en uno de los más grandes acervos de cultura mexicana del siglo XX. En la actualidad incluso estamos trabajando con la Secretaría de Cultura para hacer una declaratoria como Patrimonio de México, ya que representa pues las piezas arqueológicas de este siglo XX, ¿no? Entonces realmente desde 1900 hasta la actualidad, mi papá se dedicó a coleccionar todo tipo de piezas tridimensionales, documentos, libros, también muchísimos papeles personales de personalidades que han sido parte de la historia de nuestro país. Y bueno, el museo realmente ahorita exhibe más de 55,000 piezas, tenemos más de 7 salas de exhibición, tenemos el Salón de la Lucha Libre, tenemos un programa comunitario en el que hemos realizado más de 600 murales alrededor del museo, hemos hecho más de 5,000 murales también alrededor de toda la ciudad con diferentes artistas, siempre en programas sociales comunitarios, y sobre todo llevando arte a todos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proyecto un museo que no hace trabajo comunitario, creemos que es un museo muerto, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos dicho que somos un museo vivo para mexicanos vivos y sobre todo que tratamos de compartir nuestra colección de una manera muy pura, muy personal y sobre todo sin fines de lucro, ¿no? Siempre ha sido con la intención de que el mexicano pues vaya, goce y ahorita en tiempos de pandemia hemos sido de las pocas ofertas culturales que abrimos puntualmente desde el 8 de agosto de manera pues reducida y ahorita ya a partir de febrero con el semáforo naranja pues bueno ya tuvimos una apertura mucho mayor, siguen las salas al 30% pero ya retomamos al menos los talleres, ya ahorita por ejemplo tenemos talleres todos los fines de semana, tenemos hoy por ejemplo se está realizando el intercambio de stickers, que vienen más de 200 jóvenes y intercambian stickers entre ellos, obviamente con la sana distancia, con el cubrebocas, y también fuimos el primer museo en ser sanitizado dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros, a través de la concejal Miriam y el alcalde Néstor Núñez, fuimos sanitizados desde agosto y luego ya posteriormente otra vez aquí en enero, y bueno, ahí tenemos nuestro certificado para toda la gente que se quiera animar. Pues el museo no ha tenido ningún brote de COVID, entonces creo que es una oferta muy especial en la ciudad, es la única colección de juguetes que se exhibe en nuestro país y bueno, con la intención de que los mexicanos recordemos la infancia y es que es la etapa más bella, ¿no? de la vida, ¿no? Que obviamente es la niñez, ¿no? A mí me parece muy interesante cuando se menciona que la colección de juguetes más grande del mundo está en este museo. Nos mencionas que es una colección que tu padre estuvo juntando o guardando durante muchos años, pero a ti te tocó ver esa experiencia, ¿no? Parte de tu niñez quizá. ¿Cómo fue el cuidado que le daba tu papá a esos juguetes? ¿Qué particularidad tienen esos juguetes que él coleccionaba? Bueno, realmente él se dedicó muchísimo a guardar estas piezas que obviamente fueron hechas muchas de ellas en talleres locales, ¿no? También sobre todo las jugueteras mexicanas, las grandes jugueteras mexicanas, Lili Ledi, Plastimarx, Cipsa, Jugarama, Juguetes Monte Carlo, Industria Sky. Realmente todas estas industrias mexicanas florecieron
porque estaba prohibida la importación de productos extranjeros en esa época. Entonces, realmente florecieron muchísimas jugueteras mexicanas y bueno, lamentablemente después, con la apertura de las fronteras, desaparecen todas ellas, ¿no? Incluso se puede decir los nombres de una manera abierta porque pues completamente desaparecieron y sobre todo que fueron pues, extintas, ¿no? Entonces, mi papá guardó todo lo que es de estas compañías mexicanas jugueteras y también tenemos un aprecio muy especial por todas estas piezas que fueron hechas por muchos padres hacia sus hijos, o juguete artesanal mexicano, que también fueron hechos por muchísimos artesanos mexicanos. También tenemos documentos personales como los del Santo, los del Enmascarado de Plata, los del Chico, del Chavo del Ocho, Joaquín Capilla, uno de los máximos medallistas mexicanos. Sí tenemos muchísimos documentos como Francisco González Bocanegra, quien escribió nuestro himno nacional. Entonces, también no solo es un museo de juguetes, sino que es un museo realmente de historia, es un museo archivo, es un museo que guarda la historia de nuestro país y la comparte de una manera muy especial, ¿no? Justamente mencionas de esos lazos de identidad nacional. Uno de ellos es la lucha libre. ¿Qué se sabe de la lucha libre desde la historia que cuenta el museo con estas máscaras y con lo que es las piezas que se encuentran en este museo? Bueno, mi padre, como te mencioné, a través de la viuda del Enmascarado de Plata, pudo adquirir todos los documentos originales. Tenemos todos sus programas, sus máscaras, sus botas, sus capas con las que él luchaba, sus mayones, sus capas. Tenemos el cartel original cuando él se retira, tenemos el cartel original cuando él debuta, tenemos sus primeros contratos de lucha libre. Y bueno, también con el tiempo, pues mi padre obviamente creció, él pues nace en 1945 y él me dice que en esa época, pues bueno, el fútbol no era tan popular, en realidad lo que era muy popular era la lucha libre, el béisbol y el boxeo, ¿no? Entonces esos eran los tres deportes que se pasaban primero en el radio y posteriormente ya en la televisión. Y justamente a ellos les tocó vivir esta época tan mágica del Enmascarado de Plata del Santo, y mi papá tuvo la fortuna de adquirir todos estos documentos, todos estos papeles y artículos a través de su viuda, y sobre todo que están exhibidos en el museo de una manera muy especial, con muchísimos otros objetos relacionados a la lucha libre, con otros luchadores, obviamente como Ultraman, Tinieblas, Fishman, Mil Máscaras, o sea, las grandes leyendas de la lucha libre tienen ahí artículos en el museo. Y también periódicamente hacemos eventos relacionados a la lucha libre. Por ejemplo, la semana pasada, bueno, en las últimas 2 fines de semana, tuvimos más de 40 luchadoras mexicanas firmando autógrafos para los fanáticos. También, bueno, antes de la pandemia, pues hacían funciones gratuitas ahí para la colonia de doctores. Entonces, bueno, no solo para la colonia de doctores, abiertas a todo el público, en la que invitábamos leyendas, a los hermanos Máscaras, a Psicodélico, Dos Caras, Mil Máscaras, contra los brazos, por ejemplo, que es Porky, Brazo de Oro, Brazo de Plata. Entonces, realmente es muy rica esa parte y obviamente, como tú sabes, nos visitan muchos extranjeros de Japón, de Francia, de Inglaterra para ver esta parte de la lucha libre mexicana. Con respecto a esta historia del museo, tu padre es el coleccionista, pero él es mexicano. ¿Y cuál es el interés de justamente ofrecer un museo de ese tipo a México? Claro, no, tienes mucha razón, es una pregunta muy importante, Marlene, porque justamente ese es el origen del museo. Mis abuelos llegan a México en 1921, en esa época pues era un viaje en barco transatlántico de casi 40 días, era una locura. Incluso el barco mismo tenía una morgue porque había gente que no resistía el viaje, que moría durante el viaje. Y después de esa travesía, mi abuelo llegan al puerto de Mazatlán, Sinaloa. Mi abuelita no aguanta mucho el calor ahí de Mazatlán y es cuando deciden venirse a la Ciudad de México. Fundan una tienda aquí en Eje Central que en esa época pues, se llamaba Niño Perdido. Esta tienda era de importación de productos japoneses. Ahí es donde realmente surge el negocio de la familia, que es obviamente la importación de productos japoneses. Nosotros fuimos los primeros en traer el sushi a México, el alga, la soya. Realmente ese fue el negocio familiar, ¿no? La importación de productos japoneses. Fuimos los pioneros en todo lo que fueron los abarrotes, los alimentos, y también fuimos los pioneros en los primeros radios, en los primeros juguetes, que también mi abuelo se aventuró a empezar a importar esas cosas de Japón. Obviamente él tenía la exclusividad de Ajinomoto y varias marcas japonesas en México, y ya en 1945 es cuando nace mi papá, allí en la colonia Doctores, y justamente desde chiquitos nosotros, desde pequeños, mi abuelo siempre nos dijo que fuéramos muy agradecidos con este país, que México era un gran país, que nos había enseñado grandes tradiciones, sobre todo enseñanzas culturales, ¿no? Entonces, mi abuelo se enamora de este país, se vivió aquí muchísimos años, más de 60 años vivió en México,
ya luego para su vejez regresó a vivir a Japón, pero en realidad siempre que se quedó con la nostalgia de vivir acá. Entonces, mi padre nace acá en la Colonia de Doctores, yo también nazco ahí, acá más hacia la Colonia Roma, pero también igual aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Y desde chico, te digo, Marlene, mi abuelo nos inculcó mucho ese cariño por México, y creo que por eso el Museo del Juguete es un homenaje a México, es un regalo de una familia con raíces japonesas hacia este gran país. Creo que este museo realmente le hace justicia a la belleza que es México. Y desgraciadamente, pues bueno, en los últimos años perdimos el apoyo por parte de los diputados, de la Comisión de Cultura, primero con Peña Nieto y ahora con el nuevo gobierno también de AMLO, pues también nos vimos muy afectados. Incluso el museo tuvo que reducir completamente su nómina, reducir los eventos culturales. Y bueno, como sabes, Marlene, seguramente entrevistando a otros colegas y otras personas de la cultura, pues la cultura ha sido lo más golpeado en los últimos 10 años, ¿no? Es en lo que menos le quieren invertir, y creo que es realmente el bastión y es el pilar de nuestra vida en México, ¿no? La cultura es lo único que va a salvar a este país. Si creen que un nuevo proyecto cultural como Chapultepec o otras miles de iniciativas van a mejorar la calidad de vida y van a mejorar este ambiente que se está viviendo de incertidumbre en México, pues están totalmente equivocados, ¿no? Los gobernantes. Lo único que va a salvar a México es la cultura, el arte, y sobre todo es lo que te llena el espíritu, el alma, te cuestiona, te hace consciente, te da un estatus en la historia. Entonces realmente creo que pues es de lo que más se debería apoyar. Pero bueno, nosotros como museo independiente, la verdad es que hemos salido adelante por el cariño de la gente, y gracias también a la muchísima gente que nos tiene cariño, y los medios que difunden nuestro trabajo, ¿no? Entonces, nuestro museo es un gran homenaje a México, y sobre todo es un regalo de una familia que tiene una profunda admiración y respeto por esta cultura mexicana. El mexicano también se siente halagado, tú lo estás expresando, que también llegan extranjeros y llegan a ver, ¿no? En este caso, dices, han llegado extranjeros, llegan a visitar el museo, los observan, y también el tener ese tipo de recintos donde describe la historia de México, pues también es muy valioso. Pero nos queda justamente a los independientes, a las asociaciones civiles, rescatar lo que a lo mejor el gobierno no le invierte, claro, como tal, ¿no? Y a mí me parece muy buena esta labor que hacen los museos, y la verdad es que me parece también que en particular el Museo de Juguete Antiguo México, realmente pues es una gran riqueza cultural. Y bueno, a mí me gustaría irme a un corte, vamos a ir a un corte, y regresamos con más de Museos de México Legendario. El día de hoy estamos de visita en el Museo del Juguete Antiguo México, y estamos con el arquitecto Roberto Shimizu, quien es el director de dicho museo. Ya volvemos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario.
una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos, estás en Museos de México Legendario. El día de hoy en el Museo del Juguete Antiguo México, un museo que lo describen como un museo honesto y abierto a todo visitante. Gracias al arquitecto Roberto Shimizu por estar aquí con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, este museo, tú nos cuentas que es una historia de más de 55 años, pero ¿en qué momento se convierte en museo? O sea, ¿en qué momento la colección de tu padre pasa a un museo? ¿Y en qué año? Gran pregunta, totalmente como lo dices, Marlene. El Museo del Juguete ya adquiere esta personalidad de museo precisamente alrededor de hace 12 años. Mi padre, pues bueno, en algún momento pues sí, acumulaba, coleccionaba. Cabe recalcar que el museo y mi papá es un coleccionista profesional, se puede decir de esta manera. No es un acumulador así que loco, obsesionado, sino que realmente todas las piezas que él tiene las tiene catalogadas, todas las piezas que él tiene sabe a quién se la compró, cuánto le costó, incluso ahora que sufrimos los robos en agosto y hace algunos años que sufrimos varios robos, justamente sabe perfectamente qué piezas son. Entonces realmente, justamente él hace 12 años, como te mencionaba, sufre una enfermedad muy fuerte, incluso está a punto de morir, tuvimos muy cerca a mi padre de que falleciera, la vio muy cerca y en ese momento es cuando él cambia su visión y dice, tengo que compartir mi colección. En realidad, hasta ese momento, pues la colección era de él, como dice un gran filósofo como Walter Benjamin, el coleccionismo en algún momento es un acto egoísta, ¿no? Porque el coleccionista quiere todo para él, acumular, quiero yo quiero el verde, yo quiero el amarillo, yo quiero el rojo, yo quiero también que está por acá y bueno, quiere todo para él, ¿no? Pero cuando realmente un coleccionista comparte su colección, se vuelve un acto de bondad, ¿no? Porque algo que era muy propio, muy íntimo, muy tuyo, de repente lo estás compartiendo con mucha gente, ¿no? Entonces ahí es cuando cambia la vocación de coleccionista a museo o de colección a museo, de colección privada, y es cuando realmente también nos dimos cuenta la belleza que teníamos en las manos, lo que había coleccionado mi padre, y sobre todo a través de la gente, de las lágrimas de la gente que va, que recuerda, que llora, que recuerda a sus seres queridos, a sus abuelitas, o fiestas especiales como Navidad, como Año Nuevo. Justamente es cuando nos dimos cuenta de la importancia y la belleza de esta colección, ¿no? Hasta que no abrimos al público, no nos dimos cuenta el potencial de esta colección, y realmente fue muy, muy reconfortante el poder abrir nuestra colección al público y tener una gran respuesta de la gente, ¿no? Entonces ahí es esa transición, ¿no? Cuando él se enferma muy fuerte y realmente decide compartir su colección, y el mismo gozo, el mismo placer, el mismo gusto que a él le daba, ahora también que la gente sintiera ese mismo sentimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando ya hacemos la transición, y por eso la colección lleva más de 50, 60 años, pero el museo como tal tiene apenas 12 años de historia. Bueno, este año cumplimos 14 años de historia en realidad, ¿no? De los primeros 2 años fueron ahí, pues realmente mi papá, dentro del negocio que tenía, importación de productos japoneses, empieza a exhibir algunos de sus juguetes. Así realmente empezó a exhibir algunos de sus juguetes, luego ya abrió otra sala, y de repente un día la CEP nos clasificó como Museo del Juguete, y dijimos, órale, ya somos Museo del Juguete. Entonces, y ya también pues nosotros nos las empezamos a creer, y ya fue cuando ya más en forma empezamos a exhibir, y luego ya abrimos más salas, luego ya empezamos a hacer los talleres, luego ya empezamos a hacer los proyectos comunitarios, pero en realidad todo nace también de una forma muy orgánica, muy bella, en la que la gente empieza a visitar y se empieza a correr la voz de boca en boca, porque así es como los primeros 5 años la entrada era libre. En realidad la gente se enteraba de boca en boca de, oye, mira, puedes ir a ver tus juguetes ahí, que la colonia de autores, empieza a correr la voz, y luego ya, bueno, ahorita ya más en forma de museo, ¿no? Con exposiciones temporales y, te digo, los talleres y todas las actividades culturales, ¿no? ¿Cómo es esta relación del público con el museo? Ya nos adelantaste algo, pero
Aparte de las emociones que nos acabas de describir, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Cuál es su experiencia? Híjole, la verdad es que es bellísimo, Marlene. Hemos tenido muchísimas experiencias muy bellas que te digo que son nuestras vitaminas. Somos de los pocos museos que recibe a débiles visuales o ciegos. Les damos un recorrido táctil. En muchos museos les prohíben entrar con sus perros guías. Nosotros les damos acceso. También recibimos grupos de Alzheimer que para las terapeutas ellas lo que quieren es que a partir de una sensación muy fuerte de emoción, de ver un objeto, también recuerden cosas de la memoria y empiecen a activar esos sensores de la memoria, pues se le llama coloquialmente pues que se les regrese el cassette, por decir así. También recibimos muchos grupos del correccional de menores, del penal de Santa Marta, vienen las mamás con sus niños. Entonces realmente es un museo que brotan las emociones, es un museo que en alguna ocasión tenemos uno de los mascarones, el mascarón más emblemático del Salón Colonia. Hay una señora de la tercera edad, se llenaba de lágrimas, empezó a llorar, porque en ese salón de baile había conocido a su esposo, que había fallecido hace 2 años. Ahorita con la pandemia, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de personas que han perdido a seres queridos y que los recuerdan a través de los juguetes. Oye, mira, y vemos mucho eso, ¿no? O sea, la gente va recorriendo el museo, como las fotografías son libres, realmente sacan fotos de una avalancha o de algún juego de bolos, se lo mandan al chat familiar, recuerdan quizá algún hermano que ya falleció. Entonces realmente tenemos muchísimas emociones, muchísimas sensaciones muy bellas en el museo y bueno, sobre todo que es un lugar donde brotan las emociones de una manera muy bonita porque te llevan a la etapa más bella de la vida, ¿no? Que es la niñez. Entonces, realmente todo eso que me preguntas tú ahorita es eso, ¿no? Esas son nuestras vitaminas y esas son nuestras energías para seguir y esa es la interacción que tiene la gente, ¿no? Recordar esos momentos de la infancia y que se te llenen los ojos de lágrimas solo de recordar a tu abuelita, alguna Navidad, incluso te transporta, ¿no? Nosotros creemos firmemente que, por ejemplo, la cabeza pues es un disco duro, ¿no? Con muchísima información y los juguetes son como estos contraseñas, estos passwords que te abren esos archivos y te remiten a ese recuerdo, ¿no? Que quizá no te acordabas que lo tenías guardado aquí en la cabeza, pero a través de ver el juguete, incluso hasta te acuerdas de cómo olía la casa de tu abuelita o cómo jugaban en el patio de tu tía, ¿no? Entonces eso es lo bello del museo, ¿no? La nostalgia y el regreso a la infancia, ¿no? Y dentro de esa colección, ¿hay algún juguete en el que fue de tu posesión? Sí, fíjate que sí. Obviamente en el museo se exhiben piezas que pues, obviamente nosotros también jugamos. En especial en la sala 2 del museo que tenemos todo lo de Cantinflas, que son sus caricaturas originales, sus periódicos, todos sus juguetes, todas sus máscaras, parafernalia, muchísimas caricaturas del Borrego de Rabel, del Patrullero 777, todas las películas legendarias de Cantinflas. Ahí está uno de los peluches, se puede decir, como de alrededor de unos 30, 40 centímetros que yo tuve desde muy pequeño y que es un Cantinflas barrendero justamente y que yo, bueno, toda la vida pensé que era como un changuito, un monchichi, pero en realidad era Cantinflas, pero pues para mí pues, me acompañó toda mi infancia y luego ya cuando lo pudimos exhibir ahorita en el museo, pues también es algo muy especial cuando paso por ahí, por esa sala. Hablas justamente de varias secciones que dentro de los juguetes están también, hay temas, ¿no? O sea, nosotros Claro. mencionaste Cantinflas, has mencionado la lucha libre y otros temas, pero ¿nos podrías dar un recorrido de lo que hay en el museo, las salas y lo que podemos encontrar? Sí, mira, en la primera sala, pues es una sala más bien introductoria en la que se exhiben más de 20,000 juguetes mexicanos, ¿no? Ahí tenemos justamente los papeles personales de Kiko, ahí tenemos varios robots, tenemos incluso juguetes más modernos como los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Pokémon, y también tenemos los juguetes clásicos que marcaron nuestra infancia como la casita de árbol Lili, el juego de Química Mi Alegría, el fabuloso Fred, el 2XL, tenemos los juguetes del tío Gamboín, Pacholín, Salchichita, tenemos toda esta sección en la primera sala, luego posteriormente en la segunda sala ahorita está la exposición temporal de Barbie, tenemos más de 3,600 Barbies,
algo que nunca se había exhibido, y sobre todo con la parte mexicana, que es la señorita Bárbara, la señorita Lili, Ricardo. Tenemos en la zona de Barbies, pues tenemos obviamente las que son edición limitada de los 50 años, tenemos las nuevas versiones de Bob Esponja y Scooby-Doo y eso, y también tenemos las que son de diseñador, tenemos la sección de muñecas de porcelana y muñecas de trapo, tenemos las canicas de barro, luego tenemos la parte de Cantinflas, que son también más de 5,000 objetos del Mimo de México, que tenemos sus carteles de sus películas, sus juguetes. Luego, posteriormente, en la parte de arriba, pues tenemos el Salón de la Lucha Libre, junto con el juguete mexicano. Luego tenemos la biblioteca, el centro de estudios, donde se exhiben también más de 15,000 tomos de libros. Tenemos también ahorita la temporal de King Kong, con más de 3,000 piezas de King Kong, de un coleccionista mexicano increíble que también tiene todas las figuras, los periódicos, juguetes, artículos de King Kong. Tenemos la exposición temporal también de Snoopy ahorita, con más de 5,000 piezas de Snoopy. Y luego en la parte de arriba tenemos la azotea con más de 200 murales, que realmente son más de 300 artistas, en realidad son muchísimos murales que se exhiben en la terraza. Y luego tenemos la sección de arte feo, que es un arte, nosotros le llamamos arte feo a todo lo kitsch, a lo bizarro, a todo esto de la producción artesanal, que también ha sido pues sí, que tienes el toque muy bizarro. Y luego ya en la posteriormente en la parte de abajo tenemos las instalaciones más grandes, en donde hacemos un homenaje pues a la Ruta 100, al transporte público mexicano, las muñecas de porcelana, las casitas de muñecas, el juguete más también artesanal, los valeros, los trompos, las pulgas vestidas. Y luego ya posteriormente, ya para las salidas, sales a la tienda, donde en los últimos tiempos pues también la tienda a través de las redes sociales pues se ha convertido muy popular en una tienda de objetos vintage, de tesoros. Y bueno, también en la parte del estacionamiento puedes ver un mosaico increíble de arte urbano, así como a los alrededores del museo, ¿no? Entonces, bueno, te lo dije así como en 5 minutos, pero es un recorrido muy extenso, como de alrededor de 2 horas, 2 horas y media, nosotros lo calculamos de recorrido, que ahorita, bueno, te lo resumí en 5 o 10 minutos, ¿no? Pero realmente es enriquecedor. Tenemos las redes sociales, que es @Museo del Juguete, Museo del Juguete MX en Facebook. Ahí pueden pues ver parte de lo que exhibimos y sobre todo que el museo pues es abierto a todo el público, y ahorita pues está el 2x1 también, ¿no? Para incentivar la economía mexicana, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para visitar el museo? Sí, que bueno que tocas ese tema, Marlene. Bueno, ahorita el Museo del Juguete, pues te digo, nosotros desde agosto primero abrimos visitas guiadas privadas. Era padrísimo. Bueno, estamos dentro de pandemia, pero para los amantes del museo pues fue una experiencia muy bonita, porque podías visitar el museo solo. Realmente estaba abierto solo para ti. Ahorita ya a partir de enero se abrió y está al 30% de ocupación, pero el museo, la verdad yo creo, Marlene, y bueno, seguro coincidirán muchos colegas de nosotros, creo que los museos debieron de haber sido de los primeros en abrir, porque los museos, a diferencia de los restaurantes, de las plazas comerciales, pues tú realmente durante el recorrido, pues todo el tiempo estás con el cubrebocas, con la mascarilla, con la careta. Las medidas de sanidad están perfectamente delimitadas, está pues obviamente el tapete, sanitizantes, la toma de temperatura, se hace un registro obviamente de las personas que están viniendo, y bueno, obviamente el gel antibacterial. Y sobre todo que el museo, pues bueno, te digo, tú llegas en coche al museo o en metro, entras al museo, todo el tiempo estás con una distancia bastante adecuada, con el cubrebocas, y te vas al museo tal cual, ¿no? A diferencia, obviamente, de los restaurantes, que pues, tú llegas al restaurante y obviamente automáticamente te quitas el cubrebocas y bueno, ya empiezas a desperdigar el virus, pero pues lamentablemente no hay liderazgo en la parte de cultura, ni en la Secretaría de Cultura federal, no hay liderazgo. Entonces realmente no ha habido ninguna iniciativa para apoyar a los museos, ¿no? A mí me hubiera encantado que la secretaria Alejandra Fraustro o alguna de las entidades de gobierno pues hubieran hecho algún tipo de apoyo, ¿no? A los museos, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a condonarles el predial, el agua, algo, ¿no? Un apoyo, vamos a comprarles boletaje y se va a regalar en zonas de mayor precariedad, algo, ¿no? Realmente no ha habido ningún tipo de iniciativa para apoyar los museos de nuestra ciudad. Tenemos más de 3,500 museos en la ciudad,
No necesitamos más museos. Ahora quieren abrir otros 2 nuevos museos en Chapultepec. No necesitamos más museos. Además, se van a quedar vacíos terminando el sexenio, lo sabemos. Entonces, realmente creo que ahí sí es esa falta totalmente de interés del gobierno de apoyar a la cultura. Y bueno, creo que ahí es como todos nosotros, como museos independientes, privados, asociaciones civiles, como dices, salimos adelante, ¿no? Y uniéndonos, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado más unión entre los museos. Nosotros sí nos aliamos ya por nuestro lado, nos tuvimos que organizar con varios museos amigos, con varias instancias, como Capital Bus, el Modo, otros museos, para entre nosotros al menos la alianza de museos independientes. O sea, nos tuvimos que juntar entre nosotros y ya entre nosotros empezar a retuitear nuestras actividades, nuestras iniciativas, para pues al menos unificar un poco y hacer un sentimiento de unidad, ¿no? Entre los museos, ¿no? Porque creo que sí falta mucha organización, ¿no? Por ejemplo, los restauranteros pues, están muy bien organizados. Ellos ya ahorita, por ejemplo, tienen sus mesas en la calle, ya sacaron a las banquetas, sacaron su campaña de abrir o morir, se organizaron entre ellos, salieron adelante, ¿no? Están saliendo adelante, muchos también desaparecieron, pero pues los museos realmente no hay quien tome liderazgo, ni unidad tampoco, ¿no? Es triste esa parte, pero pues bueno, no queda más que echarle ganas independientemente y bueno, nosotros te digo, tenemos todas las medidas de sanidad, está completamente sanitizado el museo, no ha habido ningún brote y ahí cuando visiten el museo pueden ver el certificado de Genosmed que nos hizo la sanitización completa de todas las salas y de todas las áreas, ¿no? Antes de despedirnos, a mí me gustaría saber si hay algunos eventos, algunas actividades culturales a las que puede accesar el público. Fíjate que ahorita ya te digo, como te mencionaba, ya ahorita tenemos taller de dibujo todos los fines de semana, tenemos taller de danza también todos los fines de semana, obviamente con cubrebocas, con distancia. Ya retomamos algunos de los eventos culturales como la firma de autógrafos con los luchadores, que tenemos ya nuestro intercambio de stickers que se realiza mensualmente. También tenemos, pues obviamente, las exposiciones temporales, te digo, como Snoopy, Cantinflas, King Kong, ¿no? Y Barbie. Estén atentos a nuestras redes sociales en @Museo del Juguete, en Instagram y en Facebook, y sobre todo también en Twitter, para que puedan ir viendo la oferta de talleres, ¿no? Tenemos ahorita taller de stop motion, tenemos taller también de dibujo, de danza, tenemos taller de papiroflexia, tenemos varios también conciertos, también pueden ir viendo ahí, se están presentando diversos grupos. Pues a mí solamente me queda agradecerte por esta entrevista, porque justamente en media hora es poco tiempo, pero la intención de este programa es que se queden picados y que vayan a visitar el Museo del Juguete Antiguo. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Bueno, nada más que estamos abiertos. Nosotros somos de los pocos museos que abrimos todos los días de la semana. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, 9 a 5 de lunes a viernes, y los fines de semana de 10 a 4 de la tarde. Tenemos actividades culturales, nos pueden seguir a nuestras redes sociales, @Museo del Juguete, en Instagram y en Twitter, Museo del Juguete MX en Facebook, y también para todas las personas que quieran donar juguetes. Hace 3 años abrimos nuestro programa de donaciones y ahorita pues con la pandemia mucha gente se dedicó también a limpiar sus casas y también lamentablemente hubo muchas personas de la tercera edad que fallecieron. Entonces hemos recibido pues bastantes donaciones de gente que obviamente pues tú muchas veces tienes mucho cariño a una muñeca, no la quieres tirar a la basura obviamente, no la quieres, pues también se las vas a dar a tus nietos, la van a acabar destrozando, no sabes qué va a pasar con ella. Bueno, la puedes donar al museo y nosotros a cambio te damos una membresía anual, o incluso si la donación es significativa, pues te podemos dar una donación de por vida, y además se exhibe en el museo para las futuras generaciones y nosotros vamos a cuidar de esos objetos que fueron tan importantes para ti, ¿no? Entonces, tenemos nuestro programa de donación de juguetes y ese nos pueden escribir a hola@museodeljuguete.mx, hola@museodeljuguete.mx, o nos pueden escribir en las redes sociales también para las donaciones. Entonces, nada más capitular todo esto y tenemos estacionamiento, es el Metro Obrera, de la línea verde, entonces es muy accesible, estamos en la esquina casi de Eje Central, entonces también tenemos 2 líneas de trolebús. Entonces, pues bueno, esperamos a los visitantes y gracias a ustedes por darnos este espacio de difusión y pues también bienvenidos presencialmente el día que guste. Pues muchísimas gracias. Me despido del arquitecto Roberto Sinizu. Gracias por estar con nosotros.
Soy Marlene Logo, estás en Museos de México Legendario, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.